La personalidad de Timoteo era más que nada basada en toda esa violencia familiar que él tuvo de pequeño. Su papá era una persona drogadicta, su mamá era una señora que se dejaba golpear por su esposo por miedo, por timidez, de qué es lo que fuera a pasar. Él creció a base de toda esta violencia y agresividad en su casa, tanto así que él ya no podía convivir afectivamente con la gente. Él comenzó a crecer, se convirtió en un adolescente. A sus 15 años él comenzó a ser igual de agresivo, él comenzó a sacar toda su enojo y su furia con las demás personas. Por ende, él empieza a tener actitudes suicidas, empieza a tener este, conductas más agresivas y era el momento de crecer aproximadamente a sus 26 años. Él, pues su papá fallece y él al principio estaba algo feliz y, y en realidad él sentía felicidad y culpa al mismo tiempo, tanto así que él comenzó a desarrollar más toda esa conducta de agresividad y coraje, tanto así que él llega a casarse y su relación con su esposa es igual, sin sentido, a él nada le interesa. A base a toda esta historia de su vida en su pasado, es donde se desarrolla su personalidad, es donde se desarrolla su forma de ser, tanto como él imitó a su papá y a su mamá, él lo está imitando y desarrollando a su manera con sus experiencias vividas y mi opinión es esta, que de ahí se basa todo lo que su personalidad ha desarrollado hasta hoy en día. La base es pues la familia y más que nada todas esas dificultades que tuvo él de pequeño que lo dejaron marcado y hicieron que su personalidad se desarrollara de una manera inadecuada. Y pues yo creo que es todo. Timoteo desarrolló algo de depresión y más que nada el que él esté mal emocionalmente hace que su personalidad también se modifique un poco. Bueno, como Sambra mencionó anteriormente, la familia es la base, es una base muy fuerte para el desarrollo de la personalidad del individuo. En este caso, Timoteo, debido a los comportamientos de su padre, él lo imitó en cierta manera, ya que era pues su figura paterna, una figura paterna muy estricta y muy sin amor. Vaya, su relación con sus padres nunca fue tanto de amor, ya que en el momento en que su padre abusaba de él físicamente, su madre nunca hizo nada al respecto. Entonces eso a él afectó mucho, el saber de que no tenía nadie para él que lo pudiera defender. Entonces por eso él acudió a lastimarse a sí mismo, a, todos los problemas que mencionaron en el caso. Entonces, en mi opinión, yo siento que como eso fue una gran influencia, por eso eh, él repitió las mismas cosas que su padre que su padre hizo con él. Entonces, también por eso él se sentía en cierta manera débil, se sentía triste, como si no fuera suficiente, como si él no fuera alguien importante, a pesar de que él recibía ayuda de sus compañeros de trabajo y él aún así él sentía que no era suficiente, que nadie lo tomaba en serio y por la misma actitud de que nunca se sintió protegido por alguien, en este caso su madre, y siento que eso fue algo también un elemento muy importante en la personalidad de Timoteo y por eso, en cierta manera, él también se desquitaba con su esposa, ya que él menciona, el caso menciona que él no la quería, que él no sentía nada por ella. La personalidad es una constitución social que se determina genéticamente. En mi particular punto de vista, la verdad es que no, porque influyen demasiados factores como es la cultura, la familia, el entorno social en el que se desenvuelve la persona y la clase socioeconómica en la que crece también. Entonces, en el caso, referente al caso,
Yo opino que Timoteo creció en un ambiente en el cual no era el adecuado, influyó demasiado en cuestión de su personalidad y realmente, bueno, como ya hemos visto, el teórico Erickson, pues él plantea que la personalidad realmente depende e influye como la herencia, la historia, la cultura y la familia. Entonces, realmente podemos decir que el ambiente familiar de Timoteo no era el más sano, no era el correcto, no era el adecuado, no creció de una manera en la que podemos decir que es pues la más apta o la más óptima. Y yo creo que esas cosas influyeron demasiado, tanto para su autoestima, su seguridad. La mamá pues realmente no tuvo no intervino en cuestión de la seguridad de su hijo, nunca. Entonces eso afectó a que pues Timoteo creciera con inseguridad en cuestión de su entorno social. Fuera de lo familiar también es pues la más apta o la más óptima. Y yo creo que esas cosas influyeron demasiado, tanto para su autoestima, su seguridad. La mamá pues realmente no intervino en cuestión de la seguridad de su hijo, nunca. Entonces eso afectó a que pues Timoteo creciera con inseguridad en cuestión de su entorno social. Fuera de lo familiar también pues él quería alejar a las personas. Y yo creo que realmente si Timoteo hubiera crecido en un ambiente, en un entorno familiar muy diferente, él hubiera podido hacer demasiadas cosas. Y Alport también dice algo en cuestión de eh, que los rasgos comunes, según la cultura, experiencias nuevas y contacto con otras culturas moldean la personalidad. Entonces podemos decir que Timoteo jamás se sintió seguro para poder salir a experimentar nuevas maneras de pensar, nunca se sintió realmente como apto para poder el ir y buscar otros puntos de vista, el ir y pues realmente formar su personalidad, vaya, porque pues la seguridad nunca formó parte de su vida, pues creció en un ambiente muy contaminado en cuestión emocional y muy reprimido también, socialmente hablando. Por último, vamos a hablar sobre 3 factores que influenciaron en la vida de Timoteo. El primero y el más importante, pienso que es el hecho de que el papá haya tenido un problema de adicciones, ya que el convivir con una persona adicta causa que la familia sufra y tenga muchas inseguridades. Con esto vamos al segundo factor, que viene siendo el hecho de que el papá, al momento de ingerir una sustancia, él se pone muy agresivo y golpeaba a la mamá. Esto hace que Timoteo tenga más inseguridades sobre sí mismo. Es el que gracias a que su papá ingería X sustancia, él se volvía más agresivo. Esto hacía que golpeara a la mamá y con el tiempo lo golpeara a él. Esto causó un fuerte impacto para él, tanto emocionalmente como física. Y por último, como el papá tenía problemas, tanto la mamá y el papá tenían problemas, uno por adicción y el otro por no hacer nada, él creció con muchas inseguridades y creció pensando que él no era una persona valiosa y no era una persona querida. Y trató de ver otras maneras de hacer que por ende, él se lastimaba a sí mismo. Creció y él seguía sintiendo que su vida era miserable y eso causa que él sea infeliz tanto en su trabajo, en el área laboral, así como en el área amorosa y consigo mismo.